Buenas tardes, soy el delegado de Ares en Asturias, Velasco, y agradezco mucho a todo el mundo que se ha conectado ahora y posiblemente los que vayan descontándose en estos últimos minutos para la magnífica conferencia que nos va a impartir hoy Jorge Garrido. Como el tema es largo y además sabemos que va a haber luego un jugoso debate, o por lo menos unas preguntas, voy a empezar ya con la presentación de nuestro compañero Jorge Garrido. Es un reservista voluntario, nació en Avilés, siempre ha colaborado con Ares. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo. En ella hizo prácticas de psicoterapeuta y fue tutor de alumnos en prácticas. Después se especializó en recursos humanos y en formación de personal. Tiene las especialidades de marketing, de prevención de riesgos laborales y de psicología como motivación y liderazgo. Se diplomó en la UNED en Coaching y Executive Coach. Tiene doble titulación y especialidad en programación neurolingüística también por la Escuela Europea de Líderes. Es técnico superior de prevención de riesgos laborales. Es máster en varias especialidades como seguridad, higiene industrial y ergonomía psicosociología. Además, es capitán de la Reserva Voluntaria, suele estar destinado en la UME, en la Base Aérea de Zaragoza, y como parece ser que le sobra tiempo, es organizador, presidente y fundador de la Asociación Iniciativa Reconquista Astur, que organiza aquí en Asturias y en otros sitios bastantes charlas formativas sobre historia, cultura, política, milicia y encima escribe libros. Así que aquí tenéis a mi capitán y amigo Jorge Garrido, os dejo con él y al final comenzaremos con un pequeño diálogo. Muchas gracias por conectaros. Hola, buenas tardes a todos. A la orden, quien corresponda, que esté conectado aquí a esta videoconferencia. Agradecer a Ares el que me hayan invitado a esta charla, que va a tratar del tema de la prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas. Bueno, va a ser a un nivel muy general y básico, pero bueno, el tiempo requerido para ello que me pedían era una hora y media. Me imagino que mucha gente estará familiarizada con la prevención de riesgos laborales. Y bueno, es dar una visión general de lo que hay en prevención de riesgos laborales dentro de las Fuerzas Armadas. Voy a ayudarme aquí de una presentación. Ahora voy a compartir pantalla y a ver si todos la ven y me escuchan. Pues con el permiso de quien corresponda me pongo a ello. Si puedo pasar la página. Pues no me deja ahora mover esta presentación. Jorge Bañón, ¿puedes hacer algo tú para mover esa presentación? Prueba con las teclas de flecha del teclado. Con esas estoy. Ahora parece. Ahí está. Ahora arranco. Bien. Para ver que la prevención de riesgos laborales no incumbe solo al ámbito civil y que está muy implementada dentro de las Fuerzas Armadas, recurrí a esta primera diapositiva, que ya en las Reales Ordenanzas, en el artículo 76, como tal, hace mención a la prevención como tal. Y dice así, este artículo: será responsabilidad y preocupación constante de todo el que ejerce mando velar por la seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio profesional del personal que tiene a sus órdenes. Con lo cual, con esto nos da constancia de que la prevención de riesgos laborales está de alguna forma reflejada en la preocupación dentro del ámbito militar, que no es una cosa de tema civil. Lo que vamos a comentar así por encima, como digo, a un nivel bastante general y básico, van a ser estos puntos. Vamos a hablar un poco de legislación y normativa en la prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito civil y militar, y lo que comparte la normativa civil y militar y lo que se puede aplicar en la normativa civil y militar. Unos principios básicos de la acción preventiva, que serían como los mandamientos de la prevención de riesgos laborales, que digo yo.
señalar derechos y deberes, por lo menos los más importantes, tanto de los trabajadores como de los jefes, o de los mandos y de los intervinientes y del personal militar, derechos y deberes, unos conceptos básicos en prevención de riesgos laborales, a nivel de vocabulario básico, como quien dice. Tocar algo el tema de la evaluación de riesgos, que es una de las facetas dentro de la prevención que más importancia o que más renombre tiene y que en las unidades de corte militar sé y me consta que se llevan a cabo. Las distintas disciplinas, otro punto que tocaré dentro de la prevención de riesgos laborales, y hablar un poco de cultura preventiva, ¿no? Y de concienciación de la cultura preventiva en el ámbito militar, bajo mi punto de vista. Bien. Bueno, la organización como tal y el funcionamiento de los órganos de PRL, de prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas, a nivel general y resumido, sería de la Subsecretaría de Defensa. Existe una unidad de coordinación de riesgos laborales, y que alguien me corrija porque igual ha cambiado hasta de nombre, seguramente. Y dentro de ello, pues entonces existiría un servicio de prevención para el Ejército de Tierra, un servicio de prevención para la Armada, para el Ejército del Aire y luego servicios de prevención para las UCOs, las unidades que son ajenas. Esto a nivel general. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con ese nombre, no quiere decir que antes no existiese nada de prevención de riesgos laborales, es del año 95, es la Ley 31/95, ¿no? En su artículo 3.2 ya señala que dice: la presente ley no será de aplicación, y por eso lo he subrayado o lo he puesto ahí en rojo, en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de dos puntos, y dice: policía, seguridad y los trabajadores de resguardo aduanero, también los servicios operativos de protección civil, el peritaje forense en los casos graves, de grave riesgo o catástrofe o que haya una calamidad pública, y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En estos casos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/95, dice que la ley no será de aplicación. Esto todo hay que leerlo entre muchas comillas, ¿vale? Como veremos o trataré de explicar a continuación, aunque me imagino que muchos ya conozcan de no será de aplicación, en qué casos es de aplicación para estos ámbitos y en qué casos no. Dice: no obstante, puntualiza lo que anteriormente acabamos de decir, no obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas anteriormente actividades, ¿no? Pese a que no sea de aplicación como tal, dice que la ley debería de inspirar normas específicas para esos trabajadores en concreto, o sea, la policía, los equipos de emergencia, el 112, las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Que de alguna forma, aunque no es de aplicación como tal, al menos en un principio y entre comillas, la ley sí que debería inspirar la normativa específica en esos campos o en esos ámbitos. Así es que en el artículo 3.3 de esa misma ley, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: en los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. Vuelvo a poner muchas comillas, como ven ahí en la diapositiva, y entonces la excepción que hay a esto, a la no aplicación, sería en el caso solo de ante grave riesgo, catástrofe o calamidad, emergencia pública con necesidad de garantizar la protección eficaz de una colectividad o de la población. Yo creo que se entiende la excepción, ¿no? En el caso de que exista una catástrofe tipo, no sé, una inundación, y que tenga que intervenir las Fuerzas Armadas, ¿no? De determinadas unidades de las Fuerzas Armadas, o un terremoto, o bueno, lo que ponen ahí, cualquier calamidad, emergencia y tal. Ahí, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda bien, también entre comillas, nos podríamos saltar la ley. Hasta ahí, yo creo que es la interpretación que le daríamos cualquiera de los que estamos aquí presentes, y si no, pues que me lo traten de rebatir. Yo al menos lo entiendo así. Esa sería la excepción y la única manera que tendríamos de alguna forma de podernos saltar esa ley 31/95 dentro de las Fuerzas Armadas, en el caso que nos incumbe ahora mismo, ¿no?
Dice, en el ámbito de aplicación de la ley de la prevención de riesgos laborales, en la ley esta 31/95, dicen las FAS, en las Fuerzas Armadas, dice, ¿dónde se debería aplicar? A nivel personal, a cualquier destinado en comisión de servicio dentro de las Fuerzas Armadas, ya sea personal civil o personal de empresas contratadas. Deberíamos aplicar esa ley 31/95. En todas las actividades, como señala ahí en ese punto 2, de instrucción, adiestramiento y operativas, que sean dentro del cumplimiento de las misiones asignadas, como pone ahí, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 que habíamos visto antes de la ley de 31/95. Y a nivel espacial, deberían aplicar esta ley todas las unidades de las Fuerzas Armadas, ya sean instalaciones fijas o provisionales. Si se está dando un curso, si se está de unas maniobras, esta aplicación, la ley 31/95. El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era lo que trata como digo yo, los mandamientos más importantes de la PRL, ¿no? ¿Cuáles son los principios de aplicar la prevención de riesgos laborales a un ámbito particular de trabajo, sea civil o sea militar? Para esto hay que seguir estos mandamientos sí o sí. El primero de todos, porque están por orden realmente de prioridad y de importancia, sería evitar los riesgos. Siempre que se pueda, lo primero sería evitar los riesgos que detectemos, ¿no? En segundo lugar, sería evaluar los riesgos que no podamos evitar o que no podamos evitar del todo, al 100%. A veces se pueden evitar al 100% poniendo determinadas medidas y otras veces no. Pero siempre que se pueda, vale, los tratamos de evitar. Si no podemos evitarlos, al menos evaluarlos y tenerlos registrados. Tener registrados los riesgos, calificarlos de mayor a menor importancia, gravedad, etcétera, y poner unas medidas preventivas a cada uno de esos riesgos. Eso sería como el segundo punto de la acción preventiva. Tercer punto, combatir los riesgos en su origen. ¿Qué quiere decir eso? Combatir los riesgos en su origen quiere decir que nada más que detectemos un riesgo en una actividad determinada, sea la que sea, tratemos de combatirlo, bien anularlo o bien bajarle el pistón de peligrosidad o de peligrosidad de ese riesgo, ¿no? A lo mejor no lo podemos evitar, pero podemos tenerlo controlado de alguna forma. Y siempre que hayamos detectado ese riesgo, en el primer momento que lo detectemos, tenemos que tratar de combatirlo. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto de estos principios de acción preventiva sería adaptar el trabajo a la persona. Normalmente, muchas veces, en todos los ámbitos, ya no hablo militar ni nada, civil también, lo que se hace es que la persona llega nueva a un trabajo y se tiene que adaptar al puesto de trabajo. Bueno, esto es casi una definición de ergonomía, que es una de las partes de la prevención de riesgos laborales, después aparte de la seguridad, de la higiene industrial, como veremos y tal y cual, que se encarga de la ergonomía. Sería adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo, ¿vale? Otro de los puntos importantes en la acción preventiva sería tener en cuenta la evaluación de la técnica. Y esto quiere decir pues, que tendremos que tratar que en todas las actividades que realicemos, laborales, de trabajo, tratemos de estar a la última, por decirlo de alguna manera, en cuanto a tecnología, maquinaria, herramientas y todo eso, adaptarlo a la prevención. Si entra una máquina nueva, si entra una herramienta nueva, nosotros tenemos que hacer una reevaluación de riesgos para tener controlado los riesgos que pueden generar esa máquina o los riesgos que pueden generar esa nueva herramienta. Eso sería tener en cuenta la evolución de la técnica, que como sabemos y vemos, no queda otra, va evolucionando de manera muy, muy rápida. Otro de los puntos sería sustituir aquello que es peligroso por lo que no comporta peligro o comporta menos peligro. Si tenemos varias formas de realizar una actividad, lo de sentido común, que viene reflejado aquí, sería sustituir lo peligroso por lo que sea menos peligroso. Si la actividad se puede realizar de manera menos peligrosa, vamos a realizarla de manera menos peligrosa. Entiendo. Otro de los puntos sería planificar la prevención. La prevención no es una cosa que vaya a salto de mata y sobre todo que no se haga prevención solo cuando ocurre un accidente, que esté todo planificado. Es fundamental para la buena organización y para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Empresa, colectivo de trabajadores, etcétera. Por eso aquí, civil y militar, no se hace distinción. Planificar la prevención es algo fundamental.
Otro de los puntos, el penúltimo que tengo aquí señalado, sería adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Esto es otro de los mandamientos que se repite mucho en los cursos y en los cursos básicos de prevención de riesgos laborales que se dan, que es anteponer siempre la protección colectiva a la individual. Veremos luego más adelante cuáles son las ventajas de utilizar protección colectiva a protección individual. Pero así, en principio, también es algo como de sentido común. Algún sistema que proteja a más de un trabajador es más importante y más beneficioso en cuanto a la prevención y a evitar los riesgos que un elemento, un equipo de protección individual que proteja solo a una persona. Que además el equipo de protección individual, lo que pasa es que su uso va a depender además del propio trabajador, la propia persona. Si esa persona, por lo que sea, no se le quiere poner o en un momento estoy pensando en un arnés para un trabajo en altura, se lo quita porque él es incómodo y no sé qué, ahí no podemos tener control sobre eso. Si existe una protección colectiva, que quieras o no, y el trabajador le guste o no tener una red debajo de donde está trabajando, le va a proteger, le guste o no le guste. Por eso se antepone siempre la protección colectiva a individual. Claro, a lo mejor hay un montón de actividades, no sé, en edificación, en obra civil, con trabajos en altura, que esto es factible. Si lo llevamos al ámbito militar, ya tenemos que darle muchas más vueltas. No sé, en un rescate vertical se me ocurre lo que no va a ser factible es colocar una red de protección, una red horizontal en medio de una peña vertical de caliza así. Entonces ahí no queda otro remedio que recurrir a los equipos de protección individual, que son los que se están utilizando. Vale. Y otro de los puntos, como principios básicos de estos mandamientos que digo yo, de la acción preventiva, es dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Muchos accidentes de trabajo ocurren bien porque los trabajadores no están formados en esa labor que se les requiere o porque las instrucciones que se les han dado, las órdenes, etcétera, de trabajo, no son las adecuadas o son confusas o se les aprieta en el tiempo para que las realicen. Todas estas cosas que acabo de decir, estas dos o tres cosas, están incluidas dentro de este punto. El dar las debidas instrucciones, órdenes a los trabajadores concretas y sin presiones de tiempo es uno de los principios también de la acción preventiva. En cuanto a los derechos del trabajador, por señalar así los más importantes que vienen reflejados en esta ley de la que hemos estado hablando, 31/95. El derecho a disponer de equipos de trabajo y medios de protección adecuados. Es un derecho de cualquier trabajador. El derecho de información, de estar informado, de poder consultar si el trabajador tiene algún tipo de duda respecto a cómo se va a desarrollar su labor o la labor que le han encomendado o los medios que tiene, tanto de herramientas como de maquinaria, como de equipos de protección individual, y el poder participar de todo ello junto tanto entre los trabajadores, grupos de trabajadores o el jefe de equipo con sus subordinados. A eso se refiere, ¿no? El derecho que tienen a estar informados, a consultar sus dudas y al poder participar, poner sus puntos de vista de alguna forma por experiencia o lo que sea en el trabajo que van a realizar. Esto todo es como un derecho, ¿no? El derecho a recibir formación, bueno, la formación y la información más o menos está relacionado. La información es un poco más suave, por decirlo de alguna forma, informar de lo que vas a hacer de una labor muy determinada, y la formación igual es más general. El derecho a contar con medidas de emergencia en su centro de trabajo, pues es otro de los derechos. Esto se refiere todo a los planes que haya de evacuación, de edificios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de edificios o de instalaciones laborales donde se esté trabajando. O sea, puede ser un almacén, puede ser una oficina. El derecho a interrumpir su actividad en caso de riesgo grave o inminente. Es otro derecho de los trabajadores. Si el trabajador considera que en el trabajo, en el momento en que está realizando una labor, que considera que está padeciendo de alguna forma un riesgo grave o inminente, si no me ato, si no me ponen aquí una línea de vida, lo que sea, me voy a caer y me voy a matar. En ese momento el trabajador tiene derecho a decir, paro y hasta que no me pongáis las cosas como tienen que estar, yo aquí no me subo, ¿no? Por ejemplo. El derecho a la vigilancia de la salud de forma periódica. Esto pues, básicamente se refiere al tema de los reconocimientos médicos y reconocimientos médicos periódicos que puede o tiene derecho a
a poder pasar cualquier trabajador. Eran los derechos, las obligaciones. El trabajador tiene la obligación de velar por su propia seguridad y salud y también por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Normalmente muchas veces pues, se trabaja en equipo y lo que tú hagas o dejes de hacer puede afectar al compañero que tienes al lado, ¿no? Entonces tiene el deber o la obligación de velar no solo por su propia seguridad, sino por la seguridad de los trabajadores o de los compañeros con los que está desarrollando una actividad laboral. Tiene la obligación de usar adecuadamente tanto las máquinas como las herramientas, todos los aparatos, si está manejando sustancias peligrosas, equipos de transporte, cualquier otro medio necesario para desarrollar su actividad, pues tiene que usarlos, todos estos medios auxiliares, pues de la forma adecuada y con respeto, ¿no? Y sabiendo lo que está manejando, ¿no? Por ahí también la importancia de estar formado, ¿no? De no coger una maquinaria cualquiera, el primero que pase por ahí, o una herramienta, lo mismo, ¿no? Usar correctamente, bueno, viene a ser un poco lo mismo, usar correctamente los medios, equipos de protección, bueno, esto más que a la maquinaria y herramientas, pues se refiere a los equipos de protección individual que se le ofrecen al trabajador, ya que se le dan, pues que los use adecuadamente. Lo mismo, antes de darle un equipo de protección individual a un trabajador hay que informarle de para qué sirve en concreto ese equipo de trabajo, ¿vale? Ese equipo de protección individual. Otra de las obligaciones, no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes. Esto, yo que tengo así experiencia en obra de edificación y construcción, que eso es otra guerra, es una guerra civil, pero es una guerra civil porque es civil, no es ámbito militar, quiero decir. Es una guerra que tengo continua con los trabajadores, ¿no? Lo típico de que todo les molesta, todo lo que es protección y tal, a un encofrador, a un ferrallista, le molesta todo. Si le pones una red, si le pones una barandilla, si se la pones de una manera, quiere ponerla de otra, que no le protege. Si te das la vuelta para ellos acabar antes, cogen y te desarman toda esa protección colectiva. Bueno, pues como digo, es una guerra continua y esto está de alguna forma es sancionable, ¿no? Si eliminan un trabajador, elimina cualquier protección colectiva que se le ha puesto para el desarrollo de su labor. Obligaciones, alguna más tengo por aquí, informar inmediatamente de cualquier situación que vaya a entrañar algún riesgo grave para la seguridad o la salud. Tiene la obligación, el deber de informar a su jefe inmediato, a su jefe de equipo. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente, obviamente, con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Tiene que seguir o conocer de alguna forma la normativa y si no la conoce como tal, tienen que darle una formación básica en las normas concernientes a prevención de riesgos laborales que tienen que ver con la labor que esté realizando. Por eso también la importancia, vuelvo a repetir, de informar y formar a los trabajadores. Otra de las obligaciones es cooperar con el empresario / jefe puesto aquí, para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, ¿vale? Que no solo dependa del jefe, sino que de alguna forma trabajadores que puedan tener experiencia, que hayan podido tener experiencia con accidentes anteriores a realizar una labor y no sé qué, y que puedan tener voz y voto, por decirlo de alguna manera, por desarrollar métodos de trabajo más seguros, ¿no? Y que eso se haga en colaboración, bien con el trabajador, con el empresario, con el que le contrata, con su jefe de equipo, y esto en el ámbito civil, sea civil o militar, debería de funcionar así también, en mi opinión. Cumplir también las instrucciones adecuadas sobre riesgos y peligros antes de iniciar el desempeño de un puesto de trabajo. Bueno, pues una vez más es formación de los riesgos antes de iniciar cualquier labor nueva. Un trabajador tiene que estar informado no solo de cómo desarrollar su trabajo, sino de cómo lo tiene que desarrollar de una manera segura para él y segura para el resto de los compañeros. En cuanto a las obligaciones del empresario, he puesto aquí barra que puede equivaler de alguna forma a lo que es un jefe de una unidad, ¿no? El deber de protección de sus trabajadores, el darle una garantía de seguridad. La obligación de aplicar las medidas de acuerdo con los principios de la acción preventiva. Los principios de la acción preventiva fue lo que vimos en las primeras diapositivas, lo que he llamado yo los mandamientos de la acción preventiva.
el tema de evaluar los riesgos, si no se pueden evaluar los riesgos por combatirlos en origen o tratar de aminorarlos. A eso se refiere tratar de aplicar las medidas de acuerdo con los principios de la acción preventiva. La obligación de planificar una vez más, en este caso, el tema de la evaluación de riesgos, de cualquier trabajo nuevo, de cualquier maquinaria, herramienta nueva que entre en el ámbito laboral, el tener una evaluación de riesgos realizada, previa al inicio de cualquier trabajo. Obligaciones sobre equipos de protección individual, es obligación del empresario, jefe de la unidad, jefe de la unidad, el proporcionar equipos de protección individual a sus trabajadores o a la gente que tiene a su cargo. Informar, una vez más, información, consulta y participación de los trabajadores, como hemos visto antes en el apartado anterior, la importancia de eso, de la consulta, la participación, la información y de la formación, que es el siguiente punto, para todos los trabajadores. Tiene la obligación de establecer unas medidas de emergencia en su lugar de trabajo, por decirlo de alguna forma. Medidas en situación de riesgo grave inminente, el tener registradas de alguna forma, esto aparece bien en los planes de emergencia, evacuación o en las mismas evaluaciones de riesgos de todas las actividades, unas medidas ante una situación de grave riesgo o riesgo inminente. Deberían de estar de alguna forma registradas y conocidas de antemano. De ahí, una vez más, la importancia en este ámbito de la prevención de todo lo que es la planificación y no sacar las medidas preventivas cuando ya ha pasado una desgracia, a lo mejor, ¿no? Garantizar, una vez más, los servicios de vigilancia de la salud, todo el tema de los reconocimientos médicos que indicaba antes, y tiene la obligación de organizar unos servicios de prevención, bueno, con los medios que se tenga en cada unidad. Yo entiendo y conozco, por los casos que conozco, que quien tenga la titulación de prevención de riesgos laborales, de titulado superior y tal y cual, le asignan una tarea cuando a lo mejor ese mando ya tiene otras tareas tal, no tiene a lo mejor una dedicación exclusiva, es muy difícil, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores en el ámbito civil o el número de personas que tenga de una unidad militar en concreto, pues debería de tener o no un servicio de prevención quizás con personal de dedicación exclusiva para un tema tan importante como este. Obviamente es mi opinión. Esto solo. En cuanto a normativa aplicable, aunque ya hemos dicho que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esa 31/95, es de alguna forma para el ámbito civil, pero también es para el ámbito militar, con esa excepción y todas esas comillas que puse anteriormente, existe y existía antes de eso, también hay que decirlo, normativa específica para las Fuerzas Armadas. Los ejércitos siempre han tenido, no su servicio de prevención, pero una normativa de seguridad para cualquier actividad que desarrollaban. Esto no es una cosa nueva, ni que la ley civil, por decirlo de alguna manera, haya impuesto a los militares que se ocupen más de este tema. Yo entiendo que la seguridad y la salud en el ejército ha existido por siempre, igual que en el ámbito laboral civil. Aún así, por curiosidad, para el que no lo conozca, decir de dónde viene todo esto y por qué se hizo una normativa más específica, bueno, lo trato de contar ahora. Hubo una directiva en el año 89 de la Comunidad Económica Europea, ¿no?, que hablaba de esto, de la prevención de riesgos laborales. Un Real Decreto, el que pone ahí, de 1932, del año 1998, ahí se adaptan varios capítulos de esa ley 31/95 de prevención de riesgos laborales al ámbito y los centros de establecimientos militares. Ya hicieron como una indicación específica de esa ley, que en principio era para todo, pero algo más específico para el ámbito militar, en concreto para el ámbito, como pone ahí, de los centros y establecimientos militares, como tal. Aún así, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, creo que se llama, y pone, no sé, Tribunal de Justicia de la CE o del Tribunal de Justicia Europeo en el 2006, en el que ese tribunal sancionó al Estado español pues por eso, por haberse olvidado del ámbito militar en la ley esa de 31/95. Le cayó una sanción de X mil o no sé cuántos euros, simplemente
por no tener reflejado, o en su consideración no tener reflejado demasiado en concreto el ámbito militar. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Aquí pues, los militares que van por otro lado, ¿cómo es esto? ¿No? La cuestión es que al Estado español le cayó un multazo gordo. Entonces, a partir de ahí, de esa sentencia, el 2006, apareció el Real Decreto 1755, que está ahí, siguiente, en el año 2007, ya específico de las Fuerzas Armadas, bajo el título que pongo ahí, ¿no? De prevención de riesgos laborales de personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de todos los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. Bueno, y a partir de ahí, pues otro Real Decreto posterior, en 2011, que modifica ese que está anterior, ahí, el 1755, modifica el Real Decreto 1755 de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de toda la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. Que esto es lo más reciente que hay en cuanto a normativa de prevención de riesgos laborales aplicada a personal militar. Y bueno, cuento un poco esta historia para que se vea que esa ley de prevención de riesgos laborales 31/95, que está vigente, obviamente, ahora tanto en el ámbito civil como en militar, han tenido que llevar un tirón de orejas, en este caso del Tribunal Europeo, para que pusieran algo más exclusivo para el personal militar y todo el ámbito militar de centros y establecimientos de los militares. Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales. Ahora, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes se llamaba seguridad, antes se hablaba mucho, y en las empresas, de seguridad y higiene en el trabajo. Bueno, ahora se ha cambiado eso y sobre todo hablan de seguridad y salud. Trabajo, como una definición. Trabajo sería una actividad social y compleja y cambiante que está organizada para lograr unos objetivos de diversa naturaleza y satisfacer unas necesidades entre las que se encuentra la salud y el bienestar de los trabajadores. Es algo básico, porque si estamos hablando de prevención y la prevención es seguridad y salud, en este caso en el trabajo, por eso he querido definir lo que es trabajo como tal y lo que es salud. Salud, ahora que está tan de moda la Organización Mundial de la Salud, válgame la redundancia, la OMS define la salud, y esto yo lo considero muy importante, no sé si por deformación profesional, por ser psicólogo, y es que la salud es un estado de bienestar, pero no es un estado de bienestar físico solo, que es lo normal, ¿no? Estoy malo, me duele aquí, no sé qué. No, es un estado de bienestar a 3 niveles, que es a nivel físico, mental y social. Normalmente el estado de bienestar mental y social se olvida en el ámbito laboral de todo tipo, ¿vale? Bueno, vuelvo a la definición de la OMS, que se me va un poco la cabeza para allá. Estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de un daño o enfermedad. Esa es la definición tal y como la plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En la Constitución española incluso dice, lo considera como un derecho a la salud, estamos hablando, un derecho individual y social, que dice la Constitución, en el artículo 40.2. Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Está contemplado. Seguridad e higiene, como decía antes, se corresponde a lo que ahora normalmente se conoce siempre como seguridad y salud. Bien. Bueno, unas definiciones curiosas que pongo ahí yo muchas veces en las presentaciones cuando doy el curso básico. Definiciones curiosas de trabajo según la Real Academia Española, que no son chistes ni nada, que lo pone la Real Academia como una acepción. Pues una de ellas es esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Si solo fuera eso, mal íbamos. El trabajo también lo define la RAE como una dificultad, impedimento, perjuicio. En sentido, claro, una acepción negativa. Incluso van más allá y peor. Una penalidad, molestia, tormento, suceso infeliz, también definen el trabajo. Bueno, digo yo que a veces, en determinadas circunstancias, sí es una penalidad, molestia, tormento, suceso o algo infeliz, ¿no? Un suceso infeliz. En cuanto a la seguridad laboral y la prevención de riesgos laborales, ¿a qué se refiere todo esto y de qué a qué se tiene que dedicar la prevención de riesgos laborales, ¿no? Son estudios y acciones encaminados a conocer la influencia de las condiciones que tenemos del trabajo y cómo éstas alteran la salud. Y cómo unas medidas preventivas, hay que instaurar unas medidas preventivas para tratar de combatir estas alteraciones de la salud.
Y estas alteraciones de la salud, a esos 3 niveles que he comentado anteriormente, no solo físico, sino mental y también social, ¿no? En prevención de riesgos laborales, el trabajo es lo que se considera el origen del riesgo. Si no hay trabajo, no hay riesgo. Y la salud sería, también como definición, un bien preciado para el hombre, y que esa salud es la que puede verse alterada por el trabajo o por unas condiciones de trabajo, en este caso, inseguras. Los fines de la seguridad, entonces, ¿qué serían? Sería conseguir una mejora en esas condiciones de trabajo que al final van a llevar a conseguir a lograr un superior nivel de vida, a fin de evitar que la salud del hombre, como pone ahí, que trabaja, pueda resultar afectada por unas condiciones que él mismo creó para mejorar su calidad de vida. Que eran unas condiciones de trabajo para mejorar tu calidad de vida, pero como no las tengas controladas esas condiciones de trabajo, en vez de la calidad de vida vas a ir perjudicada. Cuando llega el momento de un accidente de trabajo, por ejemplo. La definición de riesgo laboral sería posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, que se llama laboral, porque es derivado del trabajo. Ese daño es derivado de unas condiciones de trabajo. Daño derivado del trabajo sería un conjunto de enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo. Es la definición un poco que hace el riesgo laboral cuando hay un daño más físico, cuando ocurre un accidente por incumplimiento quizás de una medida de seguridad, y el daño derivado del trabajo, cuando se habla de ello, de daño, se refiere más a enfermedades profesionales. El accidente laboral sería un suceso anormal, como una definición, no querido ni deseado, obviamente, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente es evitable. El accidente laboral también va a interrumpir la normal continuidad del trabajo y puede causar daños, otras definiciones de accidente laboral, puede causar daño no solo a las personas, sino a la propiedad. Quiere decir que puede haber accidentes que no causen daño a un trabajador, pero que causen daño a la maquinaria, o si se estropea una máquina, cualquier tipo de maquinaria eléctrica, manual o no, pues también eso es una forma de accidente. En este caso, cuando hablamos de daños a la propiedad, en vez de accidente, en prevención, nos solemos referir como incidente. Y la prevención como tal sería un conjunto, pues, de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases, y esto es importante, en todas las fases de la actividad de una organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de ese trabajo que estamos realizando. Pero como digo, en todas las fases de la actividad de la organización, no solo en, bueno, esto que parece que tiene más riesgo, vamos a darle más importancia aquí a la prevención, todo en el fondo tiene sus riesgos, más graves o menos graves, y la prevención tiene que estar en todas esas fases y en todas esas actividades. Ya sé que igual, no es que haya riesgos más graves en un rescate vertical que en una oficina, son riesgos diferentes. Puede haber un riesgo con resultado de muerte en una oficina y a lo mejor en un trabajo de rescate vertical con un personal muy experimentado está el riesgo anulado del todo. A eso me refiero. Por lo cual, por lo tanto, la prevención tiene que estar en todas las fases y actividades de todo el ámbito de una organización empresarial o una organización militar, en este caso. Definición de peligro, factor de riesgo, sería el fuente o agente o una situación con capacidad de dañar en términos de, como hemos dicho antes, o lesiones o daños a la propiedad. Aquí está explicado, se refiere a los daños a la propiedad de equipos, materiales, maquinarias, incluso al medio ambiente. Eso también se considera un accidente o un incidente, cuando de alguna forma un vertido, imaginémonos, de sustancias peligrosas y tal, en un campo. Pues eso también se estudia dentro de la prevención como un incidente. El tema de evaluación de riesgos, ¿a qué nos referimos cuando hacemos una evaluación de riesgos? Bueno, pues tiene como varias etapas, ¿no?, que están ahí reflejadas. Primero se hace un análisis de riesgo que consiste en ¿qué? En identificar primero los peligros y a la vez en ese primer paso, aparte de identificar los peligros que detectamos, estimamos los riesgos, ¿no? Puede ser un riesgo más tolerable, menos tolerable, a eso nos referimos con hacer una estimación de esos primeros riesgos que detectamos. Después se valora el riesgo. ¿Y esto qué trata? Pues se trata de emitir juicios sobre esa tolerancia al riesgo. ¿Hasta qué punto este riesgo que hemos identificado lo podemos tolerar o no? Eso, en las tablas de evaluación de riesgo
aparece estos apartados que estoy enunciando ahora mismo. Y al final se hace una estimación de riesgos en el cual en esa parte de la evaluación lo que se hace es determinar la frecuencia y la probabilidad y, en último punto, las consecuencias que se pueden derivar si se materializa ese peligro. Ese peligro que hemos detectado se convierte en un riesgo y qué consecuencias va a tener. Eso aparece también reflejado en las evaluaciones de riesgo. Aparte de, como he dicho, este último punto también se toma nota de la frecuencia con la que ese riesgo aparece a lo largo de una jornada laboral, por ejemplo, y la probabilidad con la que puede repetirse. Vale, las evaluaciones de riesgos, esto es algo que de alguna forma es bastante subjetivo, va a depender del evaluador, del técnico que esté ahí haciendo la evaluación. Un técnico puede ser más permisivo para un riesgo que para otro, incluso que para otro pueda ser un poco más grave. Bueno, por eso las evaluaciones de riesgo pues, pasan por varias manos, por lo general, se hacen revisiones de ellas. Eso es una polémica dentro del mundillo este de la prevención, la subjetividad de hacer una evaluación de riesgos. Que por muchos conocimientos que se tengan a nivel técnico, a nivel de prevención como tal, la evaluación que haga yo puede ser diferente a la que haga otro compañero mío. Y seguimos. Actuaciones en materia de prevención. Que vamos a incidir un poco en algunas de las cosas que dijimos al principio, que es importante planificar la prevención, que no podemos actuar a salto de mata cuando ya ha ocurrido un accidente o varios incidentes en el mismo tipo de actividad. Por lo tanto, es bueno planificarlo, hacer esa evaluación de riesgos, tomar las medidas preventivas, informar a todos los intervinientes de los riesgos que tiene su labor o su trabajo. Por eso una evaluación inicial de los riesgos, como comentaba antes, y lo que acabo de decir hace un rato también, su actualización periódica. De nada vale tener una evaluación de riesgos de una actividad en concreto, laboral, y dejarla ahí metida en una maceta, en un archivo, en un armario, bajo llave, y ahí ni se informa a nadie de esa evaluación, ni se lleva a cabo al final. Pasa el tiempo y a lo mejor en esa labor que hemos evaluado, en esa faceta o actividad en concreto, hemos introducido una máquina nueva o una herramienta nueva. Lo que tenemos que hacer cada vez que hay una herramienta nueva o una máquina nueva interviene en esa actividad que hemos ya evaluado antes, hay que incluirla en esa evaluación. Porque imaginémonos que ocurre un accidente con esa máquina nueva y venga el inspector de trabajo, por decirlo de alguna manera, a investigar y dice, pero si ustedes no tienen reflejada aquí en la evaluación esta maquinaria. De ahí la importancia de actualizar periódicamente, de una forma periódica, estas evaluaciones de riesgo. Más cosas de actuaciones en materia de prevención. Establecimiento de medidas para aquellos riesgos que se puedan evitar y cuantificar aquellos riesgos que no se puedan evitar. Volvemos otra vez a los mandamientos de la acción preventiva. Siempre que se pueda hay que evitar los riesgos y los riesgos que no podemos evitarlos tenemos que de alguna forma tenerlos controlados. A eso me refiero. También adoptar las medidas preventivas y controlar su efectividad. Efectivamente, igual que hacemos evaluaciones periódicas y las revisamos y tal, hay que revisar la efectividad de esas evaluaciones. A lo mejor estamos poniendo unas medidas preventivas que no sirven y sigue produciéndose, lo tenemos reflejado, conocemos el riesgo, el peligro, las consecuencias y todo. Y hemos puesto unas medidas preventivas, pero que no surgen efectos, se sigue produciendo el accidente. ¿Qué pasa? Algo pasa, ¿no? Entonces, la importancia también a la hora de evaluar y hacer actualizaciones de las evaluaciones, es tener en cuenta esa efectividad. ¿Es efectiva o no es efectiva esta medida preventiva que hemos puesto? Vale, tener una planificación de la actuación en casos de emergencia, como habíamos dicho, todo lo que se refiere a planes de evacuación y emergencia es importante en edificios, edificios de oficinas, almacenes y cualquier tipo de hangar o instalación que haya laboral. Es importante tener siempre un plan de emergencia. Es importante, ¿no? Y la ley nos exige tener un plan de emergencia y evacuación. El tema de la vigilancia de la salud, vuelvo a citar aquí otra vez, el tema de los reconocimientos médicos que sean específicos de la labor que va a realizar ese personal que va a tener reconocimiento médico. No es hacer un reconocimiento médico para todos, pues dependiendo de la actividad, que es diferente que un trabajador está en la oficina, el reconocimiento médico que se le haga, el protocolo que tenga, y yo no soy médico, pero entiendo que hay diferentes protocolos para eso, para ese trabajador, que para uno que está haciendo actividades subacuáticas, por ejemplo. Y el tema de la formación, información a los trabajadores, que es
primordial y es otro de los mandamientos de la prevención de riesgos laborales y algo que yo considero prioritario, tener formado a todos los trabajadores o intervinientes en temas de prevención, en cómo desarrollar su trabajo, etc. Actuaciones en materia de prevención. Los accidentes suponen la asistencia. Cuando hay un accidente, ¿qué es lo que ocurre? Es que hay un riesgo que no hemos controlado, seguramente. O que las medidas preventivas que hemos puesto no son las suficientes o las adecuadas. Y los riesgos solo se controlan por esas medidas preventivas que aparecen siempre al final de la evaluación de riesgo. Para ello, los riesgos, para tener control de esos riesgos y saber lo que es un riesgo y lo que puede derivar ese riesgo en un accidente, tenemos que guiarnos por las normas, por la ley, por las normas y por todos los procedimientos que tengamos en nuestra labor cotidiana, ¿no? Sea la ley civil, que, como hemos dicho, de alguna forma implica también el ámbito militar, pero luego tener las normas propias nuestras de nuestra empresa, en este caso de nuestra unidad militar de la que formamos parte, y unos procedimientos específicos que existen. A la vez, otras medidas preventivas, una, como digo, son todo el tema del papel, lo que está en papel de las normas y procedimientos, en leyes, normativa, etcétera. La mejora de los materiales se considera otra medida preventiva, ¿no? Usar, como decía también antes al principio, lo mejor que haya en el mercado en ese momento, tanto de equipos de protección individual como tema de maquinaria. Lo mejor tampoco es lo más caro, o a veces sí, pero lo que nos dé más seguridad. A eso me refiero a la hora de elegir una herramienta, un equipo de protección individual, una maquinaria, un vehículo, etcétera. Y el último punto, todo esto forma lo que son las actuaciones prioritarias de la prevención de riesgos laborales, la formación, como he repetido ya 40 veces desde que he empezado, la formación, y que esa formación, si consigue concienciar al personal que se está formando, pues mucho mejor. Si se interioriza toda esa formación en prevención de riesgos laborales, pues tenemos un trabajo hecho ya grande a la hora de eliminar riesgos. Es un problema de concienciación. Estoy hablando a todos los niveles, civil y militar. El problema de que se haga mejor o peor, más o menos la prevención, es un problema de estar concienciado. Del que tenga poder para ello, para dictar las normas, para dar unas normas o para dar unas órdenes, que esté concienciado que la prevención es un tema muy importante, porque estamos jugando con la vida de las personas al final. Por tocar, ¿cuáles son las disciplinas que existen dentro de la prevención de riesgos laborales? Para eso existe un Real Decreto, que es del año 97, al poco que saliera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/95, salió este Real Decreto, que son los reales decretos o las leyes normativas míticas de la prevención. El 31/95 y el Real Decreto 39/97, que habla de todo lo que son los servicios de prevención. Vale, pues en este Real Decreto, entre otras muchas cosas, cuenta o destaca las disciplinas que hay dentro de la prevención. Una es la seguridad industrial, se llama a veces. ¿A qué se dedicaría? Trataría de evitar, reducir o controlar los riesgos para prevenir accidentes y garantizar las condiciones de trabajo seguras, como tal, así en general. De eso se ocuparía la rama de la prevención de riesgos laborales, que lo llaman seguridad, ¿no? La higiene industrial, por tanto, es otra de las ramas. Esta trata de identificar, medir, evaluar o controlar todo lo que se refiere a agentes contaminantes, ya sea o tóxicos, o sean químicos, físicos, biológicos. Y esta rama es la que trata, más que el tema de los riesgos de los accidentes, que trataría la seguridad, en este caso la higiene industrial y los riesgos generados de no aplicar bien una buena higiene industrial, pues se convertirían en enfermedades profesionales. Esta rama es la que se encarga de ello. La siguiente rama es la ergonomía y psicosociología, que va unido, pero como vemos son dos disciplinas muy relacionadas, pero bueno, que normalmente son diferentes. La ergonomía, como decía también al principio, sería adaptar el puesto de trabajo a la persona, de manera que al adaptar el puesto de trabajo al trabajador se trata de evitar determinadas enfermedades profesionales. ¿Qué cosas estudia la ergonomía?
Estudia, como pongo ahí, el confort térmico, perdón, la calidad del aire, la carga de trabajo, la fatiga física, temas como esos. Y la psicosociología, por otra parte, lo que trata sería de identificar, analizar más bien y reducir los riesgos laborales, pero que están derivados de las características más físicas del trabajo, no de las características físicas del trabajo, sino de las características más psicológicas de este trabajo, ¿no? Y son cosas que oímos, como el tema del estrés laboral, el burnout, la sensación esa de estar quemado, el tema de liderazgo, estilos de liderazgo, la motivación, todo eso también lo estudia la psicosociología y es una parte de la prevención de riesgos laborales. Quizás de todas estas disciplinas y de todas estas partes en que se divide la prevención de riesgos laborales, lo más conocido, lo que más se aplica es la seguridad como tal, la seguridad y la higiene industrial sobre todo. Este aspecto que es más psicológico, obviamente, se tiene como más abandonado. Y porque como es más psicológico, pero a la vez más filosófico también, quizás, afecta a la mente, etcétera, pues se tiene por eso más abandonado. Pero no por ello, y yo no sé si lo digo también por deformación profesional, no menos importante. Muchos de los accidentes que ocurren vienen por una causa de, como he señalado hoy al final, de motivación del trabajador, de no estar lo suficientemente formado, y no solo porque se pega un tropezón o porque no lleva el arnés puesto. ¿Por qué no lleva el arnés puesto ese señor? Porque no le han formado en que si trabaja más de 2 metros de altura tiene que llevar un arnés o tener una protección colectiva si no tiene el arnés. Entonces es un tema, ¿cuál es la causa de ese accidente? ¿No lleva el arnés o hay una causa primaria anterior? Que sea que ese trabajador no se le ha formado o no está lo suficientemente motivado, o es viernes las 2:00 y tengo que marchar ya, que me voy a tomar una cerveza. Al estudiar los accidentes de trabajo y analizarlos, hay que mirar esos árboles de causa y muchas veces, siempre de alguna forma, puede haber un fallo de organización o un fallo en un aspecto más psicológico que el propio de una caída en altura. Y muchas veces subyace un factor humano a un accidente en algún porcentaje siempre hay una parte de factor humano que ha influido en ese accidente. Yo por lo menos por mi experiencia es así, desgraciadamente o no, pero es así. El factor humano influye mucho en los accidentes. Bueno, y como último punto, ya hemos dicho que es la seguridad, es la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología, y lo último sería la medicina laboral o medicina del trabajo, que sería médicos o enfermeros que se dediquen a la vigilancia de la salud, pero en el ámbito laboral. Aquí he puesto una especie de cuadro para diferenciar un poco, bueno, lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. En el medio aparece el factor diferenciador de ambas, ¿no? En cuanto a la presentación, en un accidente de trabajo, como dije antes o señalé antes, es inesperado. Sin embargo, una enfermedad profesional, esa forma que tiene de presentar su enfermedad suele ser más esperada. Tiene unos síntomas, unos signos primeros, hasta que se produce la enfermedad profesional como tal. En cuanto a cómo se inicia, un accidente de trabajo normalmente... Un accidente de trabajo es de forma, como pone ahí, súbita y brusca. Sin embargo, una enfermedad profesional, la forma de iniciarse es de una forma lenta. En cuanto a cómo se manifiesta, un accidente de trabajo se manifiesta de una forma, como pone ahí, externa y única, pues no sé, te caes y te abres, te pegas un golpe y te abres la cabeza. Es la forma de presentarse, cómo se manifiesta, es externa y única. Y la enfermedad profesional es algo más interno y de manera repetida, como se manifiesta, ¿no? La relación causa-efecto en un accidente normalmente es más fácil y clara. Normalmente se produce el accidente y de mano la primera percepción que tenemos, pues sabemos es que si se ha desprendido parte del andamio, si el tío iba sin arnés de seguridad, hay una cosa, normalmente lo detectas de una forma fácil y clara. En cambio, en una enfermedad profesional, la forma que tiene la relación entre la causa y el efecto que produce no es tan clara ni es tan inmediata. Y el tratamiento, en cuanto al factor diferenciador, el tratamiento para un accidente de trabajo, el tratamiento es quirúrgico y, sin embargo, una enfermedad profesional es un tratamiento a lo mejor más médico, aunque también puede ser quirúrgico. Quirúrgico se refiere, pues eso, que si te pegas un golpe en la cabeza y te tienen que poner unos puntos aquí en la ceja. Bueno,
más o menos es las diferencias que existen entre una enfermedad profesional y un accidente de trabajo, que los dos lo estudian, de alguna forma y los trata la prevención de riesgos laborales. Diferenciar entre técnicas de prevención proactivas y técnicas de protección reactivas. Vale, las técnicas de prevención proactivas se refieren a todo lo que se refiere a la evaluación de riesgos. ¿Vale? Es anticiparnos, como digo, y planificar la prevención. Como he explicado antes, en la evaluación se mira la probabilidad de que ocurra un determinado, una vez detectado el riesgo, la probabilidad de que ocurra un determinado daño debido a un peligro y que se produzca un accidente, se mira los riesgos, las consecuencias, la probabilidad. Eso sería hacer una prevención proactiva, anticiparse a, ¿no? Una evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier trabajo, cualquier actividad, donde se detectan los riesgos y se ponen unas medidas preventivas para esos riesgos. Otras técnicas que se utilizan serían de técnicas de protección, más bien que de prevención, que es planificar, es de protección. Eso serían técnicas reactivas. Y ahí es donde entran dentro todo lo que es la protección colectiva o la protección individual. Esa es una diferencia que hay. Hay que tender a que se unan las dos realmente, anticiparte a los riesgos y a los posibles peligros, pero también tener contempladas una protección para esos riesgos que hemos planificado anteriormente. Ese pequeño chiste que pongo ahí es que es también una anécdota, las muchas que tengo yo, que he tenido cuando trabajaba en obra, bien en obra civil o en edificación, las típicas personas, trabajadores ya mayores, por lo menos de aquella eran mayores que yo, que cuando les ibas a decir, pues mira, creo que estarías mejor si en ese andamio pusieras otra barandilla ahí, o que incluso aún estando dentro del andamio te pudieras anclar con el arnés y un mosquetón a esta anilla o lo que sea, estarías mucho... Anda, chaval, la contestación de ellos, ¿no? Anda, chaval, ¿tú qué vas a saber si llevo yo 40 años o 50, yo qué sé? Subido aquí al andamio nunca me ha pasado nada. Y yo que les contestaba, ya, no te ha pasado nada, pero cuando te pase, no se lo vas a poder contar a nadie, ni a otro pesado como yo, ni a nadie. Y es que muchas veces eso, te iban con el tema de la experiencia. Yo llevo aquí 40 años, nunca me ha pasado nada. Esa era una de las excusas que yo oía, pero a diario. Y otra era el decir, nada, pero si es un momento, yo, pero tienes que atarte antes de tal, para eso tienes el arnés, subirte con el arnés ahí, si no te lo vas a anclar a ningún sitio, es como si no te lo pones. Nada, pero si es un minuto, en un minuto te da tiempo a caerte 40 veces, volverte a subir y caerte. En un minuto pueden pasar muchas cosas y en medio segundo. Bueno, pues no, como anécdota era esa, que las excusas de tengo muchísima experiencia, nunca me ha pasado nada, y lo de, nada, es un minuto, subo y bajo. Subo y bajo, pero a lo mejor subes y bajas, pero bajas de repente y ya no lo cuentas a nadie. Beneficios que implica aplicar los principios preventivos que hemos visto. Bueno, pues entre otras cosas, señalé aquí el fomentar la participación de todos los miembros de una unidad o una empresa o un colectivo de trabajadores. Mejora las relaciones externas e internas. Cualquier empresa que tenga 0 accidentes y que lo venda así en su página web o que le hagan una entrevista o que en base a inspección de trabajo y no tiene ninguna sanción por temas de incumplimiento de algún tema relacionado con la prevención de riesgos laborales, pues eso da buena publicidad a la empresa. Pues si no es una empresa y es una unidad militar, pues lo mismo. Eso va a mejorar las relaciones dentro de la propia empresa y de la propia empresa con el exterior. Evitar y disminuir accidentes y enfermedades profesionales, obviamente. Si aplicamos los principios preventivos y evitamos o al menos disminuimos los accidentes, pues eso es un beneficio. Mejorar el servicio, cuando menos accidentes se tengan, el servicio se va a mejorar, porque un accidente interrumpe el servicio al final y interrumpe el trabajo. Mejora la imagen de la unidad, de la empresa, en el ámbito civil, el aplicar todos esos principios preventivos que estamos viendo. Y bueno, otro beneficio es que no queda otra. Con ello estamos cumpliendo con el marco normativo que existe de la ley. ¿Qué significa adquirir una cultura preventiva? Que lo señalaba antes un poco ahí de refilón. Pues sería reconocer que el trabajo que desarrollamos, tenerlo claro que va a comportar y comporta factores de riesgo. No podemos decir, no, es que mi trabajo no tiene ningún riesgo. No. Tenemos que tener claro y asumir que nuestro trabajo, sea cual sea, unos más, otros menos, tiene su riesgo.
Se debe exigir la formación en prevención de riesgos y dar a conocer cualquier situación de riesgos. Un poco esto también es repetitivo de lo anterior, pero bueno, todo esto entra dentro de lo que yo comentaba antes como concienciación, si nos fuéramos capaces de concienciarnos de toda esta cultura preventiva. Exigir una vigilancia de la salud en función de nuestro puesto de trabajo, lo comentaba también antes de los reconocimientos médicos, y exigir o que exista esa evaluación de riesgos de cualquier puesto de trabajo. Vuelvo con la cultura preventiva y la importancia de concienciar y sensibilizar a todo el personal o al mayor personal posible, sobre todo el personal que entre nuevo en una empresa, en una unidad militar, concienciar y sensibilizar sobre estos aspectos de la prevención de riesgos laborales. Hay que conocer, pero a la vez hay que actuar, ¿no? Aplicar los principios preventivos en todas las actividades que se desarrollan en la unidad, como decía antes, en cualquier organización y a todos los niveles. Porque en todos, en mayor o menor medida, existen riesgos. ¿Cómo se justifica la prevención? O vamos a tratar de justificarla para aquel que no esté concienciado de ello, a lo mejor, ¿no? De riesgos y 6 dimensiones se señalan normalmente, o bueno, yo he encontrado estas 6, igual hay algo más. A nivel ético, a nivel legal, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel organizativo y a nivel emocional también, ¿no? Vamos a pasar a... ¿Cómo vamos de tiempo? 6:30. Pues vale. Vamos a ello. A nivel ético, nadie tiene derecho a encargar a otra persona un trabajo que comporte riesgo para su salud, salvo casos de fuerza mayor establecidos legalmente. Y me remito a lo del principio, a todo lo de la excepción y todas las comillas que pusimos. De alguna forma, hay algún momento, que es eso que está señalado en rojo, ante grave riesgo, catástrofe, vuelvo a repetir, calamidad o emergencia pública, con necesidad de garantizar la protección eficaz de una colectividad o de una población. En ese momento, y solo en ese, al menos, sí que nos podríamos saltar la ley como tal y la normativa, porque estamos ante un riesgo grave, inminente, y que es una calamidad, y que esa calamidad o esa emergencia, nosotros estamos interviniendo en ella para proteger, como pone ahí, a la colectividad o a una población determinada. ¿De acuerdo? Con lo cual, a nivel ético, podríamos señalar esta excusa y esta excepción. A nivel legal, porque hay que cumplir la normativa que hemos visto hasta ahora, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/95, el segundo en escalafón estaría después de esa ley el Real Decreto 39/97, que se refiere a todo el tema de los servicios de prevención. Ya en el ámbito militar específico, el Real Decreto ese que habíamos comentado, 1755-2007, y luego cualquier normativa específica que tenga ya la unidad y otras disposiciones de seguridad, procedimientos seguros, recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, del Trabajo, toda normativa que tenga que ver con la prevención de riesgos laborales, pues siempre y cuando, en la medida, cuanto mayor podamos aplicarlo, en mayor medida podamos aplicar toda esa normativa, pues mejor, más riesgos vamos a evitar. Por lo menos tener intención de ello. A nivel legal es esto. A nivel técnico, pues la técnica nos va a dar una serie de soluciones preventivas frente a esos riesgos, y que como son las protecciones colectivas y las individuales, tener siempre presente que una protección colectiva hay que tratar de aplicarla antes que cualquier protección individual, pero hay momentos en que una protección colectiva no es viable en una actividad, con lo cual no nos queda otra que requerir y ir para llevar la utilización de un equipo de protección individual. Lo mismo cuando nos referimos esto de la técnica a tratar de contratar, comprar los materiales, las máquinas, las herramientas lo más actuales y con más garantías de seguridad para el trabajador. Esto también lo he repetido anteriormente. Tener en cuenta los procedimientos de trabajo seguro, que para todas las actividades me consta que es así. La Unidad Militar de Emergencia, y me imagino y quiero pensar y conozco en algunas que también existen procedimientos de trabajo seguro para todas y cada una de las actividades que se realizan, y teniendo en cuenta a lo que vamos en este punto, toda la evolución de la técnica. Si podemos hacer una actividad de dos maneras diferentes y tenemos que utilizar una maquinaria, una herramienta, y una parece más insegura que otra, vamos a coger la herramienta que ya hemos demostrado o que ya nos ha demostrado la experiencia o en el pasado de que es más segura, ¿no? A nivel técnico.
Vale, a nivel económico, señalar aquí que la prevención es una inversión y que siempre va a resultar rentable. ¿Cuáles serían los costes de no utilizar esa prevención? Personal, empresarios de la edificación, jefes de obra, etcétera, que te dicen es que eso es muy caro. Ya, ¿y qué es más caro? Comprar 100 metros cuadrados de red para cubrir un perímetro de una edificación, ¿es más caro eso o es más caro que se te mate un paisano? ¿Ya? Hasta que no se mate, ¿dejamos de comprar las redes o cómo hacemos? Bueno, los costes de una prevención, por eso hay que ver la prevención como tal, como una inversión. Cuando se tiene un accidente en una obra, se arma un lío tremendo. De momento se para el tajo ese, o se para toda la obra, si es un accidente grave o mortal. Hay investigaciones, te vienen 40 inspectores de trabajo, técnicos del Instituto de Seguridad y Salud a preguntarte, te llaman en el juzgado, o sea, creo que es una buena inversión la prevención. Los costes de la no prevención son esos, son humanos sobre todo, pero también económicos, ¿no? Obviamente, el daño de la no prevención es un daño físico, ¿no? Tienes un accidente, es un daño físico, pero también psicológico. Como indico ahí, la baja motivación del personal puede llegar a provocar un accidente. Pero también son económicos, ¿no? Lo que digo, hay un accidente, se pierde seguramente la jornada laboral, a veces en los accidentes se daña una maquinaria, un vehículo, una herramienta, cuando ocurre el accidente. No solo se daña el trabajador, sino que también tiene el coste económico de la maquinaria que ha dañado porque ha volcado la retroexcavadora y se ha caído, se ha destrozado. Aparte de eso, bueno, a nivel laboral también o civil puede existir sanciones administrativas, obviamente, responsabilidad civil, responsabilidad penal, provoca bajo rendimiento, la motivación del resto de trabajadores cuando hay un accidente flaquea un poco más. Si le ha ocurrido a mi compañero, si no cambia las cosas me puede ocurrir a mí. Tiene costes. A nivel organizativo, la prevención, como ya he repetido antes, no se improvisa, por eso hay que planificarlo. La unidad debería de contar con un sistema, la unidad o la empresa o el departamento que sea, siempre con un sistema, algún sistema de gestión de la prevención, a nivel que se pueda materialmente o a nivel humano, lo que se pueda, pero tiene que haber algo de prevención siempre en todos los ámbitos. Y que esta prevención sea planificada, sea eficaz, que esté integrada en toda la organización y, como dije anteriormente, que sea revisada periódicamente. De nada sirve el haber hecho una evaluación o encargársela a un servicio de prevención, tenerla ahí almacenada y no llevarla ni a la práctica ni darla a conocer a los trabajadores. Y a nivel emocional, por supuesto, volvemos otra vez, concienciar y sensibilizar a todo el personal que tengamos a nuestro cargo y con los compañeros, incluso al mismo nivel. Es importante el interiorizarlo. A veces lo interiorizamos cuando ya es demasiado tarde, cuando ocurre el accidente. Pues vamos a tratar de que no sea así. Es una batalla dura. Yo siempre que empiezo los cursos, por lo menos los cursos básicos, cuando los doy en mi batallón, en el batallón 4 de la UME, ahí en Zaragoza, bueno, y en otros cursos que he dado en Madrid, en otros sitios, siempre empiezo realmente con lo mismo. Yo tengo mucha experiencia a nivel civil en obra y sé lo que hay. Y como decía también al principio, es que es una guerra continua. Pero, y lo más importante es eso, es el estar concienciado. Si no estás concienciado, mala historia. Si el jefe de obra no está concienciado, toda la organización, el resto de la organización, el resto de la obra no va a ir bien y puede tener suerte, porque la suerte existe, pero bueno, la suerte a los que están preparados para evitar esos riesgos, en este caso del que estamos hablando, pues entonces van a tener mucha más suerte. Y no sé, creo que con esto ya básicamente voy acabando. Pero bueno, quiero hacer esa reflexión de la importancia de la conciliación, de la formación, del personal que entre nuevo, ya no en una empresa a nivel civil, pero en una unidad a nivel militar, que se le dé una charla previa de formación, como sé que se están dando, o informarles, saber la labor que tienen que desarrollar, los riesgos que tiene su actividad, la actividad que van a realizar. A ver si me queda algo así. Bueno, ya me quedaba
en el ideario de la UME, el decálogo que tiene, bueno, todos los puntos tienen algo relacionado con la seguridad realmente, o con la prevención, pero he elegido 2, creo, que es que la citan como tal, ¿no? Entonces, uno de ellos es la competencia y la humildad. Dice, buscando la perfección en las tareas que se realizan, pero dejando siempre que sean otros los labios que las comenten. La competencia tiene su máxima expresión en la pericia para ejecutar la misión, salvando la vida a los demás y evitando riesgos innecesarios. Cuando hablábamos de la excepción, ante un riesgo de una grave calamidad, en el que se ve afectada a la población, aquí está muy bien reflejado. Vamos a tratar de salvar la vida a los demás, pero vamos a, si se puede, dentro de lo que se pueda, evitar riesgos innecesarios. Este es uno de los puntos, y creo que solo me queda otro, del decálogo de la UME, como digo, y otro el amor a la vida, que he hablado, ¿no? Que al final estamos hablando de la vida, ¿no? De la vida de las personas. Dice, el amor a la vida, a la de los demás, pero también a la propia, que lleve a enfrentar situaciones críticas con serenidad y asumir riesgos calculados, lo que hemos hablado hasta ahora de lo que es una evaluación de riesgos laborales realmente, asumir riesgos pero que ya están calculados. En ese momento sí podemos asumir esos riesgos. Y nada más, muchas gracias por su atención, a la orden de quien corresponda, y si hay alguna pregunta, cualquier cosa en este momento, a partir de ahora el moderador dirá, y si no, quedo a su disposición a través de facilitarle mi correo electrónico o teléfono para cualquier duda al respecto en este campo. Estaría encantado. Quedo a la orden. Gracias. Muchas gracias, Garrido, mi capitán. Muchas gracias, compañero. Tu exposición es clara, muy clara. Y quiero dar paso, antes de hacerte alguna pregunta yo, a los compañeros y a los mandos, a los cuales también estoy a sus órdenes, que sean ellos primero los que participen, que a ti te tengo más cerca. Bueno, si nadie se anima, voy a romper yo el hielo esperando que alguien ataque. A mí lo que siempre me ha preocupado mucho de esto cuando hablo en el mundo civil, en el militar menos, es el concepto de coste. ¿Cómo convencer al empresario o al mando que realmente ese coste de no gastar lo va a venir multiplicado a veces por 4? ¿También te lo encuentras tú ahora ya en el mando militar, hay esa reticencia, o lo ves más claro que en el mundo civil? Es que depende de cada persona. No me gustaría generalizar. Yo he tenido buenas experiencias en el mundo civil. He trabajado muchísimos años, claro, con mayor continuidad que el tema de la reserva, cuando me activan la reserva voluntaria, que claro, son puntuales. Bueno, y ya bastantes que en los últimos años, los 4 meses que nos dan, los aprovecho bien, y creo que mis mandos también los aprovechan bien cuando estoy yo allí y sacan provecho de mi labor que puedo hacer allí. Pero reticencias como tal, como he trabajado, como digo, más tiempo en la vida civil, he pasado de todo. Pues jefes de obra totalmente desastres que me daban con la puerta en la nariz, en las narices, literalmente, de no me vengas aquí a hablar de estos temas porque me cuesta dinero, me cuesta tiempo, voy a tardar más en acabar la obra, etcétera. Bueno, pues dentro de lo que cabe, depende de la mano que tuviera, pues podría hacerles entrar más o menos en razón. Por desgracia, he tenido alguna mala experiencia de tema de accidentes y tal. Y claro, ahí ya es tarde para arrepentirse, ¿no? Si en aquel momento ese jefe de obra me hubiera hecho caso en aquel momento determinado, cuando lo advertí de tal y de cual, no sé qué, igual no tenía que haber pasado por el juzgado como pasó, por ejemplo, se me ocurre un caso. Ha habido jefes de obra bien, que entienden que la prevención, vale, sí, que es caro y tal, pero que lo ven como una inversión. Entonces, bueno, es torear un poco, y por eso digo que es un poco guerra y batallar. Bueno, pues yo hago esto, tratar de vendérselo. Claro, yo soy el técnico de prevención y tengo que tratar de venderle, no el material, que yo no gano nada, pero tratar de venderle que eso es un beneficio económico, que al final si tiene el accidente, como comentaba antes, va a venir un inspector de trabajo y le va a parar la obra.
va a tener que soportar la visita de sindicatos, de inspectores de trabajo y tal para hacer la investigación y marear al jefe de obra. Le va a tener al jefe de obra y a los jefes de producción de alrededor. El coste de un accidente es mayor que el de realizar la prevención. Y luego, y a nivel militar, no he tenido realmente, hasta donde yo llego, yo normalmente me dedico a dar charlas de formación del nivel básico a todo el personal nuevo que entra en el batallón. Realizo evaluaciones de riesgo de maquinaria, por actividades, de herramientas, planes de emergencia. Entonces, en ese aspecto, que no es una actividad productiva la que hay detrás, entre comillas, ningún jefe de unidad me ha puesto ninguna pega para nada. Encantados de que las evaluaciones de riesgo las tengan ahí actualizadas. Encantados de que todo su personal, que todo su personal esté formado en prevención con un nivel básico. O sea, por ahí no he tenido ninguna reticencia ni nada. Así es. Me alegro de irte. A ver si alguien más se anima, si no, tengo otras preguntas. Adelante, Héctor. Abre el micrófono, por favor. Buenas tardes, hablar de mi capitán. Muchas gracias por la exposición. Yo le quiero hacer una pregunta, por si se la había dado, porque muchas veces en los ámbitos militares, si ocurre en los ámbitos en general del Ministerio de Defensa, que es que coinciden personal civil con personal militar. En muchos ámbitos en materia preventiva, la regulación del personal civil y del personal militar, evidentemente, es distinta. Y cómo se compagina o cómo ha visto, si ha tenido alguna experiencia práctica sobre ello, algunas de las cuestiones que se dan a la hora de la aplicación, claro, de la distinta normativa. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, alguna experiencia en concreto, ahora me viene a la mente personal civil, pero yo lo que puedo tratar ahí, por ejemplo, en el batallón donde estoy, es personal de empresa de limpieza, o como mucho, no sé si se refiere a eso, y de cocina, es lo que me viene ahora mismo, personal de cocina y tal, de empresas externas. Ahí, el encargado de la prevención de riesgo laboral, mi comandante allí, el que lleva esa gorra de la prevención, como dice él, también, aparte de otras, de llevar S1, S2, etcétera, tiene claro que todo el personal civil, y aparte ese personal civil que entra todos los días, el personal de cocina entra todos los días en la unidad, en la base, y el personal de limpieza también. Yo controlo todos los papeles de vez en cuando, que cada vez que me activan a nivel documental, de que ese personal haya pasado, tenga una formación en prevención de riesgos laborales, básica, algún curso de formación o de información, que haya recibido los EPIs destinados a su tarea, en el caso de cocina unas cosas, en el caso de la limpieza otras, por lo menos a nivel documental, que esa gente que esté ahí esté en orden. A la vez, también, nosotros, de alguna forma, la unidad, con su evaluación de riesgos y tal, comunica los riesgos a esas empresas que entran ahí, la empresa X de cocina o la empresa Y de limpieza. Comunicamos los riesgos como una especie de coordinación, no es exactamente eso, de actividades empresariales. Un poco hasta ese punto, eso es lo que veo en estos dos ámbitos del tema de cocina, por ejemplo, con lo que he tratado, y las empresas que entran de limpieza ahí en la unidad. A ese nivel sí existe esa coordinación de actividades empresariales, por decirlo de alguna forma. Pregunta Esperanza desde el chat. ¿Qué diferencias ves entre la prevención de riesgos laborales civil y militar, pero desde el punto de vista técnico? Punto de vista técnico. La prevención de riesgos laborales es la prevención de riesgos laborales en el ámbito militar y en el ámbito civil, como he tratado de explicar en la presentación. Que se pueda llevar mejor o peor en un sitio o en otro. Antes me parece que empecé con ese hilo y se me fue la olla, pero que siempre que empiezo las charlas siempre digo, en el ámbito, no sé si lo llega a decir, en el ámbito civil es muy difícil aplicar al 100% toda la ley y normativa que existe en la prevención de riesgos laborales, y en el ámbito militar, por su idiosincrasia particular, histórica, por sus valores y por sus principios, es más difícil aún, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Pero yo lo veo así, y de hecho, todas las charlas, no hay una charla que no empiece, o una charla, un curso, y no empiece dejando claro eso, que yo soy consciente de que en el ámbito civil no se puede aplicar al 100%, que hay que tratar de aplicarlo, sí, pero que se aplica al 100% ni se aplica ni se va a poder aplicar. Y en el ámbito militar, vuelvo a repetir,
por su idiosincrasia particular, es más difícil todavía. Pero yo, por la experiencia que tengo, en todo lo que se puede, se hace y más. Y de un tiempo a esta parte, yo creo que ha cambiado muchísimo. Y eso no quiere decir que en el ámbito militar, como comentaba al principio, se haya tenido eso como abandonado, la seguridad. Al contrario, normativa de seguridad, joder, para, no sé, yo me acuerdo cuando hice la mili hace 20 y pico años, la normativa que nos daban antes de ir al campo de tiro, la primera vez que alguien, claro, a muchos cogían un arma, pues era, vamos, exhaustiva y total el control que había. Y como eso para otro tipo de armas, y no solo de armas, de vehículos y de todo, existía una normativa específica mucho más profunda quizás que igual que en el ámbito civil. Con lo cual, bueno, a la pregunta que igual también se me está yendo un poco, no tiene por qué haber, al menos no tiene por qué haber una diferencia. Y se aplica en la medida de las posibilidades de la empresa que sea. A mí no me gusta el ejército llamar empresa, pero la empresa civil lo aplicará, pues dependiendo del empresario o del responsable, de las ganas que tenga de hacer prevención, y en una unidad militar, en un acuartelamiento tal, se aplicará la prevención pues de acuerdo a los medios humanos, materiales y la concienciación que tenga el jefe de esa unidad. Igual no he respondido a la pregunta, pero yo es lo que he entendido, no lo sé. Esperanza. Gracias, Garrido. Gracias a ti. ¿Te he respondido algo? Sí, más o menos, sí, sí. A ver, más o menos. ¿sabes? Sí, no, sí, vamos, bien, sí, era un poco por polemizar un poco, vamos, básicamente. Sí, sí, a mí me parece muy bien Ya lo sé. la polémica que se ve, Bueno, que la hay. Me consta que polémica hay. completamente distintos, con dos normativas básicas iguales, pero de aplicación completamente distinta. Sí. Y entonces eso es lo que hace difícil o fácil según en el ámbito en el que te muevas, ¿no? Entonces, bueno, por eso era un poco, por generar un poco de polémica ahí, pero no, ya sabes que yo ya chincho siempre, o sea que... No, pero está bien, es que es así, la polémica tiene que existir, lo que pasa que, pues eso, que quien sea tiene que ser receptivo a por lo menos escuchar lo que le venimos a decir. Esto lo hacemos porque sí, porque hay una ley, una normativa que se debe cumplir y tal. Que luego se lleve a cabo o no, bueno, nuestra labor de técnicos es de alguna forma sí, está informar. claro. Sí. Pero al ámbito civil y al ámbito militar, lo mismo. Nosotros, gracias a Dios, nos activan y vamos a hacer lo que mejor creemos que sabemos hacer. Sí, la aplicación de la norma es la que tú tienes que llevar a cabo, eso está claro, eso no hay más vuelta de hoja. Es decir, pero luego vamos, que los medios con los que cuentes para ello, eso es otra historia. Pues eso, básicamente. Sí. Pero vamos, que normativa no es porque el ejército, las Fuerzas Armadas en general y tal, tenga menos normativa, no, tiene muchísima normativa. Tiene mucha más normativa en seguridad. Increíble. Sí. Mucho más, o sea, increíble. Sí, en seguridad tiene mucha más, sí, está claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Esperanza. Garrido, tienes una pregunta de Javier que dice si los cursos que das a los militares tienen alguna validez legal dentro del ejército, ¿se certifican de alguna manera? Sí, por la parte que me toca a mí, al menos sí. Reciben un título y ese título está sellado y con toda la certificación, bueno, primero por el Servicio de Prevención Central, en este caso la Unidad Militar de Emergencias, y tiene su valor, y bueno, ya no solo militar, que de alguna forma puntuará en su escala de valoración, de ascensos, cambios de destino, cursos de otro tipo, lo que sea, pero luego en el ámbito civil, si salen del ejército, también están de alguna forma homologados, como en este caso el que doy yo, que es el curso básico de prevención de riesgos laborales de 50 a 60 horas. Sí, tienen su validez. ¿Alguna cosa más? Todo está claro, no hay nadie que se anime a hacer alguna pregunta más, alguna duda o alguna polémica. Hola, buenas tardes. A mí, como he puesto ahí, me gustaría presentarme, me gustaría dar mi punto de vista y agradecer esta
conferencia, me ha parecido muy útil. Me llamo José Ángel Pérez, soy subteniente del Ejército del Aire, o sea, las órdenes de quien corresponda. Y lo único que quiero exponer es eso. Yo ahora mismo soy el responsable de prevención de riesgos laborales dentro de mi unidad. Mi formación en este aspecto, en este campo, es cero. Y cuando digo cero, es cero. Soy también responsable de medio ambiente y mi formación es cero. Estoy en ello. Se me ha nombrado, pues, por distintas circunstancias, cambias, llega un momento en el cual te quitan de operaciones y tienes que pasar a un aspecto, un campo un poquito más burocrático. Entonces, bueno, la preocupación realmente sí que es cierto que es personal. Yo desde que he entrado a esto es mi tarea y, por supuesto, esto es una jerarquía y yo lo que no quiero es que en ningún momento ocurra lo que podemos ver y hemos visto muchas veces en la calle. No es solo el ámbito civil, o sea, me refiero ya a todo en cualquier aspecto. Pero dentro del ejército yo ahora mismo he visto la UME cuando han tenido que asignarnos porque estoy en la base de Torrejón y cuando nos han tenido que apoyar a la unidad por el motivo que sea, desde aquí es de verdad impresionante cómo tienen concienciado y cómo tienen inculcado esa prevención de riesgos laborales desde el primero de los soldados, subiendo el escalafón hasta arriba o desde arriba hasta abajo, cuando han venido a apoyarnos con maquinaria pesada, cómo se están utilizando los arnés, cómo están utilizando el procedimiento de la máquina, cómo están avisando y poniendo las señalizaciones alrededor de la máquina cuando van a hacer una elevación con una cesta, cómo nos están diciendo, por favor, mantenga. O sea, eso es algo que se ve que se inculca desde un principio en la unidad. En la nuestra, yo estoy en un ámbito ahora mismo, porque está parte de operaciones, pero bueno, en el tema técnico es la ergonomía, porque estamos en oficinas. En oficinas muchas veces es verdad que parece que no tenemos ningún riesgo. Bueno, pues sabemos que los riesgos existen porque tenemos los posturales, tenemos la vista falla muchísimas veces porque tenemos los tubos fluorescentes que son muy temidos y son terribles para la vista, la utilización de pantallas azules pero todo esto también entra, yo creo que es dentro del tema económico que se ha hablado dentro de la charla, de que no podemos llegar a una unidad donde tenemos ahora 400 personas y cambiarle la iluminación a todo el mundo pues para intentar beneficiar. Esto es todo poco a poco, vamos aprendiendo y dentro de lo que desde que yo he llegado, que llevo un año prácticamente en esto, ya se ha desarrollado un plan de prevención de riesgos laborales. Nosotros dependemos de una unidad, una entidad superior, la cual es la que tiene a los técnicos de supervisión de riesgos laborales y son los que nos asesoran. Pero esto al final es involucración, o sea, es involucrarse todo el mundo. Yo he llegado a esto y desde que yo he llegado a cualquier empresa en la que se le hace un contrato, porque dentro de esta unidad es contratación externa. O sea, hay empresas civiles las cuales van a desarrollar esos trabajos por los cuales se les contrata y se les va a abonar y se les exige un CAE, que es el certificado de actividades empresariales, donde se les dice cuál es el plan de actuación dentro de la unidad y donde se les exige un mínimo de preparación a todo el personal. Se les exige antes de iniciar las obras los certificados que tienen que tener ellos de preparación de riesgos laborales, o sea, es la educación en este campo, es los exámenes médicos, es el reconocer que si van a mover, por ejemplo, es trabajar con los aires acondicionados, tiene que tener una titulación según el RITE para poder hacer uso de ese, reparación de esos terminales. Entonces, esto al final es preocupación, sí, de todos, pero cuesta, como dice mi capitán, siempre echamos, venga, que ese es un minuto, que no pasa nada, es un segundo. Sabemos todos que hay muchos casos en los cuales un minuto ha supuesto un accidente y efectivamente tenemos casos muy cercanos, nuestro, quiero decir, hablo yo por mí, muy cercanos de empresas con 1 millón de euros de sanción y las 2 empresas que han tenido que hacer frente a eso han desaparecido por 1 minuto, por no haber aplicado y haberse gastado esos 30 euros a lo mejor en el arnés que necesitaba el trabajador para subir a un poste. Pero todo esto sigue siendo, dice, claro, dentro de las oficinas, hablamos de las oficinas y salimos un momento fuera y nos reímos. Venga, ¿qué me estás diciendo, mi subteniente? ¿Qué me está diciendo de que tiene...? Digo, por favor, tener cuidado y tener atención, prestar atención. Todos podemos poner nuestro granito. Entonces, pues bueno, para mí esto es una charla que ha sido, la verdad, una charla muy interesante. Formativa inicialmente, no nos va a generar, como dicen, un certificado o lo que sea en principio. La formación para mí ha empezado hace un tiempo, ya me estoy poniendo yo y quiero ir a más y quiero hacer los cursos, pero la verdad que cuesta. Esto de prevención de riesgo laboral, concienciarnos, cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, pues bueno, yo quería hacer eso, esta participación, la presentación, pues para agradecer el tiempo que se ha dedicado a ello y no quedar simplemente, pues eso, una charla por un lado
y que no agradezcamos o no sepamos reconocer la labor del capitán simplemente pues demostrando lo que nos ha demostrado en esta presentación, sus capacidades, su conocimiento. O sea, muchísimas gracias por la presentación y nada, un saludo y en algún curso a lo mejor nos veremos, espero que sí. Claro que Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras y vamos a tu disposición para lo que consideres y a este respecto. No me abre las puertas que abusaré. Capitán, Venga, seguro. no, adelante. Yo me imagino que el moderador o lo que sea, esta misma presentación, si la quieren los participantes, yo Para mí la voy sería a- muy útil, por lo menos, no plagiar, no, Huelga. porque siempre se pondrá, pero sí, por supuesto, porque tengo que empezar a dar formación yo también, no teniéndola yo, pero quiero empezar a dar conferencias y charlas de concienciación, porque al final mi jefe, que está muy arriba, me lo va a exigir. Él sí que está muy concienciado con este aspecto, con este tema, y bueno, pues ahora me toca hacer petición de material, pero claro, cuando hago petición de material, porque va a haber una partida presupuestaria destinada a esto, me llega un punto que como en falta de preparación tengo que acudir al Google, San Google, y pedir a ver información, qué material necesita, que es algo que se pueda aportar al personal que trabaja en una oficina que sea asequible, quiero decir que asequible, que podamos ir mejorando poco a poco, que las modificaciones de los edificios e instalaciones pues ya se cambiará, porque eso es un aspecto distinto y es más caro todo, pero de cara al personal que está trabajando, las sillas es un mundo. Yo trabajo en una zona donde son sillas de 12 horas y cada silla cuesta 1.800 euros. Y eso en una oficina, si yo le digo a mi jefe que queremos sillas para el personal porque va a trabajar de 8 horas y cuesta en lugar de 800 euros, se va a reír. Es decir, y te lo doy yo el dinero, ¿de dónde sale? Pero no sé, en fin, sigo buscando e intentamos seguir hacia adelante. Entonces, pues no dude que abusaré de su ofrecimiento y alguna vez, pues ya veremos si está por Torrejón, pues ya veremos a ver Sí, si nos podemos ver he estado, sí y que he a lo estado. mejor pido más allá, ya veremos a ver. Muy bien, pues a ver si pueden dejarle mi correo electrónico, Velasco, o... Supongo que sí, tendrá el correo de servicio y yo lo busco directamente en la guía telefónica de defensa y supongo que aparecerá el capitán Garrido. Y si no, de alguna forma, o yo ahora mismo te puedo dar, lo puedo dar aquí públicamente, un correo electrónico mío y así me escribes. Y ya Eso está. es ya como ustedes vean. Sí, sí, Eso sí, como quieras, Garrido. Si sí, sí, no yo lo lo puedo quieres hacer dar. Sí. público, que nos escriban a nosotros y se lo pasamos. Vale, Y que pues tal su también. anuncio, lo que dice Jorge Bañón, el secretario de Madrid, que esta conferencia, gracias a la amabilidad del conferenciante, se cuelga en el canal YouTube de Ares, con lo cual dentro de 4 o 5 días, no sé, cuando él técnicamente haya logrado hacer los ajustes necesarios para que esté allí, permanentemente se puede conectar. Pues La gente, a muchísimas ver, ¿qué gracias. quiero decir? A ver, yo de mano te voy a dar o les voy a dar mi correo, el que lo quiera lo coja y el que no, Adelante, adelante. A través de Ares tal. Sería j.garrido. Perdón, Jorge, Sí, puedes publicarlo en el chat. vale, perfecto. Voy a ello. Casi que sí. Yo, ¿me perdonáis un momentín? Dale, dale. Adelante. Yo voy a aprovechar a que habló el subteniente para decirle que, bueno, que aparte de que el capitán, por supuesto, tiene esa experiencia, que los que nos dedicamos y somos reservistas a esto de PRL, que puede contar con nosotros para lo que necesite, charlas o lo que quiera, aunque no estemos activados, ¿eh? Como es mi caso, o sea, decir, Garrido lo sabe, es decir, que no... o sea, se pregunte, nos manda un correo y lo que tengamos y información que le damos se la pasamos sin ningún problema, estemos activados o no, no tiene nada que ver. ¿Vale? Comparto totalmente ese comentario. Yo siempre que me despido digo, mañana no voy a estar activado, pero quedo a vuestras órdenes. Normativa, claro, eso es normativa, reglamentos, guías, por ejemplo, de PVD, de lo que necesite, pídalo por esa boca que estamos aquí para eso, o sea, decir, no solamente cuando estemos activados. ¿Vale? Exacto. Se lo agradezco muchísimo, de verdad. Y ya les digo que seguramente que sí, que estaremos en contacto. Muy Pues bien. lo que quiera. Muchas gracias, encantado. Antes de acabar, Garrido, porque son ya las 8:05 y no quiero abusar de ti, la última pregunta que te habían hecho era, ¿mencionóse la ORT-20? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Si has mencionado a la OR7-20.
No he mencionado y ahora mismo, como un pulpo en un garaje, OR7. Concejero, si quieres intervenir y hacer la pregunta más clara, esta es tu oportunidad, por favor. Abre el micrófono y dinos si quieres saber. Imagino que sea algo de normativa o... Sí, yo también, pero claro, yo técnicamente la desconozco. ¿Qué está por escrito en el chat eso? Sí, está por escrito en las 6:57 y pone OR7-20, o sea, OR7-20. Está 7 encima de tu correo, por si lo quieres mirar. Vale, lo digo con ello. Bueno, pues entonces eso quedará para otra sesión que Garrido, vemos que nos Garrido, impartes, creo que se refiere a la norma que hay interna del 2011, me parece que es, de prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas. Ah, vale. Me Sí, parece, sí no que me la hagas- citaba. Es que no sé. Sí, me parece que es eso. Sí que la cité. Una que es modificación del 7, entiendo, ¿no? Del Real Sí, Decreto 2007. es una que hay del 2011. Sí. Es que no quiero, estoy hablando de memoria, ¿eh? No me hagas Sí. caso. Eso sí, en una de las diapositivas la cito como tal, pero no sé. Bueno, sí, ahí la cito. Se refiere a eso, porque si no, vamos, es el manual este que hay de prevención en el Ejército de Tierra. Pero que de todas formas esa es modificación de la 7 que modifica varios artículos, no es que sea un Real Decreto nuevo. No, por eso. Tal, ¿no? Por eso no sé muy bien qué pregunta, es que Ya. no sé. Que si lo había citado. Bueno, sí, la presentación está ahí. Ah, La presentación sí, lo cité cuando hablé de normativa y el 1755 y después estos dos Reales Decretos. Bueno, pues eso lo explicaremos en una próxima sesión porque son las 8:10 y bueno, pues no se puede abusar más ni de los asistentes ni de ti. Jorge Garrido, te conocemos aquí en Asturias, muchas gracias, eres un hombre muy claro, muy franco hablando y eres un buen compañero nuestro además. Y hoy creo que además los reservistas de fuera de la provincia lo han podido ver. Así que muchas gracias por habernos ayudado en esta ocasión. Muchas gracias a los mandos que han estado y a los otros compañeros militares profesionales. Recordad que los reservistas siempre estamos dispuestos, de civiles o de militares, y que si no encontráis la dirección exacta de alguno de ellos, ARES, la asociación, siempre está, o la Delegación de Asturias, o la de Madrid, o cualquiera de ellas, al servicio de cualquiera de las Fuerzas Armadas para hacer de nexo común entre el mundo civil y el mundo militar. Así que si no hay ninguna intervención más, pues agradezco a todos su presencia y ya nos despide técnicamente Jorge Bañón desde Madrid. Gracias. Gracias, Velasco. Gracias, Jorge. Magnífica conferencia. Y nada, simplemente dar las gracias a todos los asistentes desde la parte técnica de esta charla que tendremos dentro de unos días ya publicada en el canal de YouTube de ARES. Así que sin más, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.